Hemos sido engañados durante más de 2000 años con una palabra malinterpretada que aparecía en la Biblia y que a día de hoy te sigue haciendo mucho daño en tu vida. Pero si la destruimos hoy, cambiándole el significado, te aseguro que va a hacer que tu vida vaya a un siguiente nivel. Antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría pedirte que, si todavía no te has suscrito, que lo hagas porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos aquí. Así que suscríbete, activa la campanita, las notificaciones. O sígueme si lo estás viendo desde Facebook o desde Instagram, y si no, luego vete a YouTube y suscríbete, la Secretos Revelados, donde hablo de la Biblia de Jesús continuamente. Y ahora vamos a ver qué es esa palabra o cuál es esa palabra que ha estado destruyendo tus bendiciones durante tantos años y durante más de 2000 años en toda la historia de la humanidad, pero esto termina aquí y ahora. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy te voy a hablar de los principios de la saga de Secretos Revelados y voy a explicarte por qué hemos sido engañados durante 2000 años o más de 2000 años. Hemos sido engañados por una cuestión, a lo mejor no siempre por mala fe, pero lo que importa también es el hecho, ¿no? Que es lo que nos ha provocado a todos nosotros ese engaño que ha estado haciendo tanto daño a tanta gente durante tanto tiempo. Mira, ¿cuántos de vosotros habéis escuchado o habéis vivido en una familia, especialmente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, donde tenían miedo a ir al infierno y por eso se portaban bien? Déjame un comentario. Y déjame saber si conoces a alguien o has conocido a alguien a lo largo de tu vida que tenían miedo a ir al infierno y esa era la única razón por la que se portaban bien. Por otro lado, ¿cuál es la mejor manera de controlar el comportamiento de una persona? A través del miedo. Cierto, el miedo es la mejor manera de controlar a un rebaño. ¿Qué es lo que hacen los pastores con las ovejas? Les ponen un perro. El perro, que es lo más parecido a un enemigo natural de las ovejas, que puede ser un lobo, y sale un perro ladrando, enseñándole los dientes, y la oveja obedece y se mueve en la dirección contraria al perro por miedo, no por voluntad. ¿Cuál es la mejor manera de controlar a una persona? Escribe aquí abajo en los comentarios, la mejor manera de controlar a un ser humano y a un animal es el miedo. Estoy seguro que a muchos. Yo lo he vivido. Lo explico en mis sagas también. Cuando me junté con esa... Muy bien. ¿Se escucha mal, me estáis diciendo? A ver, un segundito. Ahora, ¿se me escucha mejor? Creo que sí. Muy bien. La mejor manera. ¿Se escucha eco? Ya no, ¿verdad? Dejadme un comentario. ¿Se escucha bien? Muy bien. ¿Cuál es la mejor manera de controlar a un ser humano? Con el miedo, ¿no? ¿Cómo funciona el marketing? Las ventas. Con miedo. Si yo quiero vender un medicamento, ¿qué le tengo que vender a la gente? ¿El medicamento o el miedo a la enfermedad que cura el medicamento? Si yo consigo venderle a la gente el miedo a la enfermedad, es muy fácil. El medicamento no tendré ni que venderlo. Saltarán corriendo a comprar el medicamento. ¿Entendéis esto o no? Por cierto, ¿sabéis que el 70% de la gente es hipocondríaca, tiene miedo a la enfermedad y a la muerte? Han hecho un trabajo muy bueno. Muy bien, entonces, el miedo es la mejor manera de controlar a una sociedad y de controlar a una persona. De hecho, tú estás controlado por el miedo en tu vida. Ahora, una de las estrategias más inteligentes que yo enseño y que tiene que ver con la imparabilidad, es aprender a utilizar ese miedo innato o inherente a la mente humana a tu favor. Es decir, todos, por ejemplo, cuando yo me puse a estudiar a la gente más rica del planeta, me di cuenta de que todos mis mentores millonarios eran millonarios porque tenían mucho miedo a la pobreza. En cambio, la gente pobre no tiene miedo a la pobreza
pero tiene miedo a cosas que implican el volverse millonarios o tener mucho dinero, como por ejemplo la responsabilidad, el trabajo duro, el no tener vida, el no tener vacaciones, el estresarse por ese trabajo. Entonces, a lo que tú le asocies miedo, te alejarás de ello y te acercarás a lo contrario. El problema de la mayoría de la gente es que el miedo sigue trabajando en ellos, pero no son capaces de controlarlo. Entonces es muy importante que aprendas a manejar el miedo. Y fíjate qué diferencia en lo que te está enseñando la gente ahí fuera, ¿no? Que te dice, ¿cómo vencer el miedo? Yo digo, si el miedo no hay que vencerlo, hay que utilizarlo. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Mira, yo no estudio psicología, pero de la mente humana sé más que nadie en este planeta. He estado 22 años en el deporte de alto rendimiento y después ha sido la obsesión de mi vida. Porque sé que una persona, su vida va a depender de cómo maneje su mente. Y te digo, el miedo no se evita, el miedo se utiliza. Escríbelo aquí abajo. El miedo no se evita, el miedo se utiliza. Cuando tú tengas miedo a la pobreza, harás lo que sea necesario para la riqueza. Cuando tú tengas miedo a la enfermedad, harás lo que sea necesario para la salud. Cuando tú tengas miedo al desamor, empezarás a hacer lo que sea necesario a tu relación. De hecho, fijaos qué es lo que ocurre con las relaciones. La gente pierde la relación porque cuando tú estás conociendo a una persona y te enamoras de una persona, estás tan a gusto que tienes tanto miedo a perder eso que te entregas al 100%. Cuando la gente se casa o se compromete en serio, cree que ya lo tiene seguro, pierde el miedo a la pérdida y deja de trabajarse tanto esa relación. Y acaba perdiéndola. Así que voy a darte un consejo. ¿Te bendigo con miedo? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. ¿Te bendigo con miedo? Porque el miedo es lo que hará que te muevas. Ahora, ¿por qué digo que hemos sido manipulados? ¿Conoces a gente entonces que tiene miedo de ir al infierno, no? Porque se le ha dicho que ¿qué? Que si pecas, irás al infierno. Que si pecas, desagradas a Dios. Vale, entonces el problema es la palabra pecado, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de la Biblia? Por eso es tan importante la saga de Secretos Revelados, insisto. ¿Por qué es tan importante esto? Porque tus creencias están heredadas de generación en generación y las generaciones anteriores han malinterpretado partes de la Biblia y ahora tú estás viviendo en base a esas malinterpretaciones. Por ejemplo, te han enseñado que el dinero es malo, que las relaciones sexuales son pecado, que etcétera, etcétera, etcétera. Y el dinero o las relaciones sexuales de por sí no son malas, es la utilización que nosotros le hagamos. Realmente es el pecado en eso lo que lo hace malo. ¿Y qué es el pecado entonces? ¿Cuántos de vosotros queréis saber qué es el pecado entonces? El pecado no es hacer el mal. El mal es muy subjetivo. Por eso tú te has enfadado alguna vez con alguna persona, porque tú creías que esa persona había hecho el mal y esa persona creía que tenía razón y no había hecho el mal. Entonces, ¿qué es el mal? ¿Qué es el pecado? Vale, vamos, lo primero que hago siempre, cuando empecé a escribir la saga de Secretos Revelados y empecé a leer pecado, 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 pecado en la Biblia, pecado, 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 por mi culpa, pecado, por mi culpa. Entonces dije, bueno, cuidado, ¿qué es esto? Y me fui a buscar la etimología de la palabra pecado. Y cuando buscamos la etimología, lo que vamos a buscar es el origen de esa palabra. Entonces, si Jesús, por ejemplo, hablaba en arameo, debemos buscar qué significa pecado en arameo. Y lo primero que encontré es que pecado viene del latín, si lo vemos directamente del latín, significa peccatum, que significa delito, falta o acción culpable. Entonces, cuando se hace una traducción de los primeros textos a las traducciones, se empieza a desviar el significado. Pero si nos vamos al origen de cómo hablaba Jesús, entonces sabemos que en arameo la palabra pecar es kata y significa errar. O sea, la palabra pecar significa errar. Así que cuando la Biblia dice que los pecados son malos, te está diciendo que los errores son malos, valga la redundancia. Ahora, entiende esto, muy importante. Déjame un comentario si te está pareciendo interesante, por cierto. Ahora, ¿qué significa errar?
Errar, en el arameo antiguo, se escribe kata y significa o se escribe en el sentido de no alcanzar una meta, camino, objetivo o blanco exacto. Es como si tú te estás planteando un objetivo, tienes un propósito y pecas en la consecución de ese objetivo, de esa meta, o de una parte del propósito, las metas. Metas, objetivos, planes. Es como un pecado significa que... ¿Y qué significa ir al infierno? Significa ir al sufrimiento. ¿Qué te está diciendo la Biblia ahí? Nada de esto de que vas a ir al infierno, Dios te va a castigar. No, hombre, no te va a castigar Dios. Te van a castigar los principios universales. El principio de causa y efecto. Si tú lo haces mal, no obtienes lo que quieres. Y entonces vas al infierno, que significa sufrimiento. Sufres. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí la Biblia? Que lo que debemos hacer, en lugar de temerle a un Dios castigador que nos va a llevar a un infierno ficticio, el infierno y el cielo están en tu mente y están dirigidos por tu emoción. Cuando pecas, cuando cometes errores, vas al infierno, vas al sufrimiento. Cuando lo haces bien, vas al cielo, vas al placer. Entonces, olvídate de un Dios castigador que te está esperando al otro lado cuando mueras y te va a meter en las llamas del infierno para toda la eternidad. Eso es el miedo. No es eso. Es que cuando tú fallas, cuando apuntas a un blanco o un objetivo, pecas. Y cuando pecas, sufres. O sea, pecado, error, el pecado lleva al infierno igual a sufrimiento. O sea, que el error te lleva al sufrimiento. Tan lógico como esto, ¿verdad? Entonces, te está diciendo la Biblia, busca la sabiduría. Por eso la Biblia son un conjunto de libros. Y cuando leemos, por ejemplo, antes de llegar al hombre más importante de la historia, que es la vida de Jesús, la enseñanza de Jesús, no la Biblia, porque el cotilleo no lo aplico ni siquiera en Secretos Revelados. Si alguien está más interesado en la Biblia de Jesús que en su enseñanza, pues no ha entendido nada, porque no es interesante la vida, es interesante la enseñanza. Pero antes que esto, vamos a la sabiduría que crea imperios, que es la enseñanza del rey Salomón, ¿no? Y la vida del rey David también, que fue el segundo rey de Israel después de Saúl, pero el rey más importante. Y el que más amaba a Dios, por otro lado. Pero Salomón amaba la sabiduría por encima de todas las cosas. Y el primer paso para la sabiduría es anhelarla. Desearla por encima de cualquier cosa. La sabiduría es el antipecado. ¿Por qué? Porque la sabiduría es discernimiento. La sabiduría es aprender cómo se hacen las cosas. Y cuando aprendes a discernir el bien y el mal, el bien y el mal, ¿en base a qué? En base a lo que quieres lograr. Porque si una persona lo que quiere es descansar todo el día y estar en la cama y ver Netflix todo el día, lograr ese objetivo para él es hacer el bien. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Saber que si haces eso todo el día, pues en el futuro vas a estar pobre, vas a estar enfermo, vas a estar gordo, vas a estar aburrido, vas a tener una vida hecha un desastre, ¿no? Esa es la sabiduría, aprender a discernir. Entonces, tirarte todo el día viendo la televisión, viendo Netflix, comiendo manly, siendo un vago, es un error si lo que quieres es tener una vida espectacular y quieres tener abundancia, salud, grandes relaciones. Entonces, ver Netflix todo el día y estar en la televisión es un pecado. Porque te lleva al sufrimiento, porque tú lo que quieres es una gran vida, pero estás teniendo acciones de una mal vida. Aunque aparentemente haya un espejismo en mitad del desierto que te haga creer que eso es una buena vida. ¿Entendéis lo que es pecar? ¿Entendéis lo que es la sabiduría? ¿Entendéis que por qué Dios le dijo al rey Salomón, buscan primero la sabiduría y lo demás te viene por añadidura? O sea, la sabiduría es lo más importante. ¿Entendéis por qué el rey Salomón es el hombre más sabio? Porque lo que buscó era la sabiduría. No es casualidad. O sea, el hombre más sabio de la Biblia, Dios en un sueño se le presentó y le dijo, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Y él no pidió, hazme rey, hazme tal, no sé qué, no, él pidió sabiduría. Dame la sabiduría para saber discernir. Y por eso es el hombre más sabio de la Biblia. O sea, lo que quiero decirte con esto es que la persona más saludable del planeta es porque la busca. La persona más rica del planeta es porque lo busca. Por cierto, una cosa muy importante, la riqueza no llega por
simplemente esperar a que llegue. La riqueza llega porque la pones en el centro. Igual que la salud, igual que el amor. O sea, Salomón tuvo sabiduría porque la puso en el centro. Ahora, con la sabiduría correcta, puedes tener salud, dinero y amor. Por eso lo primero que hay que tener es sabiduría. Cuando me preguntáis de qué religión soy, de ninguna. ¿Cómo me voy a casar con una religión si estoy buscando la sabiduría? Y las religiones lo que hacen es encerrarte en una visión del mundo, cuando yo lo que quiero es ampliarla. El rey Salomón decía que el éxito viene, la sabiduría viene de la multitud de consejeros. No porque todos te vayan a aconsejar bien, porque la mayoría te van a aconsejar mal, pero entonces sabrás lo que no tienes que hacer. Es muy importante esto. Ahora, ¿entendéis lo que significa la palabra errar? ¿Entendéis lo que significa la palabra que cometer un error? ¿Entendéis que el antídoto para el error es la sabiduría de saber discernir qué es lo que te conviene en la vida y qué es lo que no? Aprender a discernir a qué prestarle atención y a qué no. Que tu bien más prestado es la atención. Que si tú quieres mejorar la economía, estúdiate la saga de cómo ser millonario, como si fuera tu vida en ello. Que si tú quieres mejorar la salud, enfócate en la salud obsesivamente. Que si tú quieres conseguir sabiduría, deja de ver Netflix. Es muy fácil saber qué es lo que quiere cada persona. Muy fácil. Cuando tú le pides a una persona, le dices, oye, invierte en la saga de Secretos Revelados, por ejemplo, y ves que se hace el remolón, pero luego le ves con un iPhone o con un teléfono móvil súper espectacular, una televisión espectacular, un coche espectacular, o una ropa súper espectacular, unas zapatillas súper espectaculares, un reloj súper espectacular. Tú ya sabes dónde está su orden de prioridades. ¿Entendéis la diferencia? O sea, por ejemplo, en términos económicos, tú no vas a ver nunca a un verdadero millonario con un Rolex. Un verdadero, ¿eh? El Rolex es el que quiere aparentar, porque el que es no necesita. El Rolex es para la clase media, no es para millonarios. El target de Rolex no es millonarios, es clase media. Eso la gente no lo entiende. ¿Entendéis? Es muy importante. Igual que un iPhone. O sea, que una persona tenga un iPhone no le hace rico. Para nada. A menos que sea parte de tu trabajo, tener un iPhone te hace pobre. Es muy importante que entendáis esto, ¿vale? Yo no llevo un Rolex, yo llevo una pulsera de almas imparables. Y un anillo de casado con mis sueños. Porque yo no tengo que impresionar a nadie, yo tengo que impresionar a Dios. ¿Cómo impresiono a Dios? Cumpliendo con mi mejor versión aquí en la tierra, cumpliendo con mi propósito de vida. ¿Entendéis? Es muy importante eso. Así que bueno, esta sabiduría también tú la puedes aprender, debes entender cuál es el principio de la sabiduría, es anhelarla. Ponlo aquí abajo en los comentarios, el principio de la sabiduría es anhelarla. Si no lo anhelas con toda tu alma, no obtendrás sabiduría. Recordad que el rey Salomón pidió primero sabiduría. ¿Cómo uno entiende la sabiduría de discernir que un pecado no es ir al infierno, sino que el pecado es cometer un error de no cumplir con lo que has dicho que quieres hacer y ese error te lleva al sufrimiento? Y que si eres inteligente y aprendes bien los principios que te enseño en las sagas, entenderás que ese sufrimiento lo puedes utilizar como apalancamiento emocional para poder subir al siguiente nivel, dejar de cometer ese error porque por miedo a volverte a equivocar aprenderás, te volverás más inteligente y no cometerás el mismo error. Y entonces avanzarás un paso más hacia esa gran vida que quieres. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado con este vídeo. Si quieres aprender más, por favor, suscríbete a este canal, Secretos Revelados. Es donde hablo de los mensajes de la Biblia y de Jesús de Nazaret. Todo lo que acabas de enseñar ahora está en el canal de YouTube de Secretos Revelados. Si quieres tener todos los vídeos ordenados, vete al canal de YouTube y suscríbete, porque ahí lo tendrás todo ordenado. Si me estás viendo ahora desde Instagram y desde Facebook, dale a seguir y activa las notificaciones también. Y luego vete al canal de YouTube y suscríbete porque es la manera que los tendrás todos ordenados. Y si quieres ir un paso más allá y realmente quieres invertir para aprender a discernir y a tener esa sabiduría, entonces te espero dentro de la saga de Secretos Revelados. Esta saga no se vende en librerías, pero la tienes en mi página web y la enviamos a todas partes del planeta. Así que te voy a dejar aquí abajo el enlace para que puedas conseguirla. Y te digo, es la mejor inversión que harás en tu vida, porque la mejor inversión es aprender la sabiduría. Haz como el rey Salomón. ¿Quieres ser el hombre más rico y más sabio de tu generación?
Entonces haz como el rey Salomón. ¿En qué invertía el rey Salomón? En sabiduría. Y la sabiduría le traía todo lo demás. Aprende a pensar, principio del mentalismo. Aprende a pensar correctamente y tendrás una gran vida. Porque los pensamientos son cosas y lo que piensas se manifiesta para mal o para bien. Hagamos que sea para bien. Te espero dentro de la saga de Secretos Revelados. Te espero en los siguientes vídeos. Suscríbete. Escucha la voz de tu alma. Vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Que pases un día espectacular y una cosa más. Te quiero mucho. Chao.